Bien, de acuerdo. Vamos a comenzar con esta pequeña conferencia en unos momentos. Y antes de comenzar, por favor, ¿podrían confirmarme que se me puede escuchar bien por el audio? ¿O hay algún problema? ¿Se me puede escuchar claramente? Si alguien podría confirmarme en el chat, por favor. Sí, se escucha claro. Buenas tardes. Ah, perfecto. Muchas gracias. De acuerdo. Voy a colocar esto por aquí. Ahora sí. Bien. Vamos a esperar un minuto más para que aquellos que están recibiendo el enlace terminen de conectarse. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Creo que ya en este año es la décima o la decimoprimera conferencia, realmente ya perdí la cuenta, pero el día de hoy vamos a tratar un tema sobre cómo los patrones de diseño deben de ser utilizados al momento de codificar nuestras soluciones en el mundo del Big Data. Nosotros sabemos que el mundo del Big Data, tecnológicamente hablando, pues hay todo un ecosistema on-premise y en cada nube en particular. De hecho, en la conferencia anterior, en dos conferencias anteriores, hablamos de HPC, que son los entornos híbridos, híbridos multicloud. Cada vez todo esto se está haciendo más complejo. Llega un punto en que hay tantas tecnologías, tantos ecosistemas, tantas nubes, que los desarrolladores tienen que estar reaprendiendo constantemente los desarrollos en cada una de ellas. Hay un punto de partida para ser agnósticos a las tecnologías, los cuales son los patrones de diseño. Aquí hay que entender algo muy importante. Una cosa es una arquitectura, el cual digamos que son los componentes que se van a desarrollar, ¿no? Hay que ingestar, almacenar, procesar y explotar las datas. Y todo eso tiene que gobernarse y asegurarse. Eso creo que es obvio para todos, ¿no? Incluso es un flujo independiente del Big Data. Ahora, el problema con este tipo de arquitecturas es que están bien para que alguien de negocio las entienda, pero si queremos hacer una implementación, esa arquitectura no nos basta. Tenemos que tener un diagrama de patrones de diseño, los componentes arquitectónicos, digamos que se traducen a patrones de diseño. Los patrones de diseño son el punto de partida para la codificación. El día de hoy vamos a hablar mucho sobre Spark, ya que digamos es la navaja suiza que se utiliza en el mundo del Big Data para hacer soluciones, pero los patrones que les voy a explicar son agnósticos a cualquier tecnología de Big Data que tú estés utilizando. Lo importante es aprender qué implica el patrón, cuáles son los componentes del patrón y cómo esto se traduce a código. Si estás en la capacidad de poder codificarlo en algún lenguaje de programación, vas a poder traducir esa misma codificación a otros lenguajes, ya que el patrón de diseño es agnóstica a la tecnología en donde se implemente. Bien, ahora sí vamos a comenzar formalmente. El día de hoy, para aquellos que recién se han conectado, vamos a tratar el tema de buenas prácticas en el Big Data y Cloud. Cómo diseñar y hacer soluciones profesionales. Es decir, simplemente no codificar a lo loco en lo primero que se nos venga a la cabeza, sino tener una estrategia de desarrollo que nos permita tener procesos que puedan escalar en el tiempo. Digamos que cuando tú implementas algo, le das al botón, tienes 100 pasos en tu proceso, llegas al paso 10 y de pronto ya no avanza. O aparece un mensaje de colapso de memoria RAM, o no connection, o mil cosas pueden aparecer, ¿no? Entonces, eso es porque probablemente no estás desarrollando con patrones de diseño. Vamos a puntualmente revisar tres patrones para que tengamos una idea general de qué implica un desarrollo profesional. Por supuesto, también les voy a mostrar en pantalla códigos en snippets para que vean cómo todo esto se traduce a código, ya que al final a nosotros como desarrolladores nos va a importar el código. El código, como bien se dice, es la ley, el algoritmo es la parte descriptora, pero realmente lo que manda es lo que uno codifique. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Alonso Melgarejo, soy director de Data y Analytics en Big Cloud Dev, que es una empresa de desarrollo de temas de Big Data, Machine Learning y Cloud Computing. Y aquí en Big Data Academy soy un formador en estos temas también de Big Data. También me desempeño como asesor de tesis en estos temas y adicionalmente soy muy investigador en la parte de computación cuántica. Como ustedes saben, la computación cuántica al día de hoy no tiene aplicaciones empresariales, pero de acá a 15 o 20 años es muy probable que sea el motor que reemplace a los entornos de Big Data. De hecho, el día de hoy vamos a ver un patrón de tensorización que en el mundo de la computación cuántica se utiliza muchísimo y actualmente ya tiene aplicaciones en el mundo del Big Data para entrenamiento de visión artificial. Vamos por partes para poder entender todo esto de manera mucho más digerible. Eh,
En primer lugar, pongamos un poco de contexto. Hablemos de lo que es el Big Data y el Machine Learning en cloud. En primer lugar, nosotros sabemos que al hablar de Big Data, desde un punto de vista de core tecnológico, estamos hablando de tres posibles soluciones. Soluciones batch, es decir, tengo un proceso, desarrollo mi script, le doy enter y ese proceso se va a quedar pensando 2, 3 horas, 4 horas, incluso hasta días, ¿no? Es un proceso bachero. También tenemos procesos de tiempo real. Tengo mi proceso, le doy el botón y este proceso se va a ejecutar en 1, 2, 3 o a lo más 7 segundos. Tiempo real. Y finalmente tenemos tipos de procesos de Machine Learning, que son aquellos procesos que encuentran patrones dentro de los datos. Ya saben, ¿no? Si compro mandarinas y naranjas, entonces hay un 97% de probabilidad que también compre manzanas. Entonces se hará una oferta de ese pack de productos en un supermercado y te comprará. ¿Cómo encontramos ese patrón? Con técnicas de Machine Learning. Esto es lo que las empresas en esencia implementan dentro de sus cores tecnológicos, procesos batch de real time o de machine learning. Ahora, si vamos desde un punto de vista arquitectónico, dentro de la arquitectura empresarial, no solamente de arquitectura tecnológica, nos hablando ya más grande, ¿no? De la arquitectura completa que tiene la empresa, este core de Big Data que nos permite hacer estos tres tipos de procesos va a tener una vista arquitectónica, de gobierno y de infraestructura. La vista arquitectónica nos va a detallar cómo es que los componentes están correlacionados entre sí. Hay que ingestar, almacenar y procesar. ¿Y con qué tecnologías implementamos esos componentes? La vista de gobierno pone reglas de procesamiento en el flujo, ¿no? Por ejemplo, primero se capturan los datos de texto plano, luego se binarizan en un formato de rápido procesamiento y sobre ese formato binarizado ya empezamos a hacer nuestras soluciones, ¿no? Si, por ejemplo, codificásemos directamente en texto plano y esto se demora 100 segundos, si hubiéramos binarizado en un buen formato, probablemente se demore 1 o 2 segundos. Parquet, por ejemplo, es hasta 100 veces más rápido que los formatos de texto plano. Eso, por ejemplo, es una pequeña regla de gobierno respecto a cómo los datos se ingestan, ¿no? Primero texto y luego se binariza para que se procesen rápido. Y finalmente, también tenemos la vista de infraestructura. Esta vista, digamos que nos muestra el hardware, los fierros en donde se va a ejecutar tanto nuestros flujos de procesamiento como los componentes que viven en la empresa. O sea, infraestructura es el hardware, es el soporte técnico desde un punto de vista de hardware. Como mínimo estas son las tres vistas que todo core tecnológico de Big Data tiene que tener, sea on-premise o esté en algún servicio de nube. Ahora, el día de hoy nos estamos enfocando en una de esas vistas en particular, la de los patrones de diseño. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando, digamos, un overview de algunos patrones de diseño que podríamos implementar para hacer procesos en batch o procesos de real time o procesos de machine learning. Lo importante es que tenemos un punto de partida. Este tipo de diagramas de patrones de diseño son diagramas técnicos. Si le mostramos esto a alguien de negocio, probablemente no lo entienda. Los de negocio ven arquitecturas de alto nivel, pero cuando tú desarrolles, no te va a bastar con una arquitectura de alto nivel. Tienes que tener una vista de patrones de diseño y eso sí se puede codificar. Por supuesto, la pregunta ahora es, ¿y cómo codificamos estos patrones de diseño? Si se dan cuenta, aquí estoy poniendo componentes conceptuales, es decir, no menciono cuáles son las tecnologías con las que se van a implementar. Aquí es donde viene el problema. Bien, digamos que aquí está el landing de patrones de diseño en el mundo del Big Data multicloud, ¿no? Que puede ejecutarse igual de bien en cualquier nube. Ahora vamos a hacer una codificación dentro de la empresa. Si por ejemplo estuviéramos en el mundo on-premise, quizá el ecosistema estándar de Hadoop sería una buena opción. O tal vez en la empresa utilicen alguna nube propietaria. Entonces tendríamos que implementar esos patrones de diseño en esa nube propietaria. Aquí hay un punto muy importante. Los patrones de diseño en el mundo del Big Data multicloud son independientes al ecosistema tecnológico en donde tú lo implementes. Esos patrones de diseño los vas a poder aplicar en cualquier entorno de Big Data. Por eso se dice que hay que aprender, en primer lugar, la sintaxis básica de las herramientas, obviamente, ¿no? Porque si no, no podríamos codificar. Y en segundo lugar, una vez que has aprendido la sintaxis básica, es aprender los patrones de diseño. Digamos que a ti te gusta mucho Google. Te vas a la nube de GCP y practicas mucho ahí. Lo importante no es que practiques, digamos,
soluciones en general, sino que practiques los patrones de diseño. Si tú puedes codificar los patrones de diseño en un entorno, vas a poder implementarlos en cualquier otro ecosistema, porque habrás entendido la forma de implementación. Los ejemplos que vamos a ver los voy a mostrar en Spark, ya que digamos que nos da un lenguaje de programación como Python, que es muy simple de entender para aquellos que no sean tan técnicos. Lo importante va a ser entender cómo es que el patrón trabaja dentro del código y cuándo tú deberías utilizarlo. Al hablar de las tecnologías disponibles, acá por ejemplo, les estoy poniendo lo que es el ecosistema estándar de tecnologías para los entornos de Big Data, ¿no? Por ejemplo, para almacenar tenemos Hadoop, para interfaces de tablas SQL o para procesos de ETL tenemos Hive, para implementar soluciones de real time, de machine learning, de batch tenemos Spark, y para los flujos de trabajo tenemos UCI. Digamos que ese es el estándar clásico del Big Data. Por supuesto que cada nube toma ese estándar, crea su tecnología propietaria y le agrega de su cosecha. La sintaxis será diferente, muy probablemente, pero los patrones de diseño van a ser igual en todos los ecosistemas. Ahora, vamos a poner esto con algunos pequeños ejemplos para entenderlo. Uno de los puntos problemáticos de muchos data engineers y data scientists aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos por ejemplo o en Europa no es común, pero aquí sí es muy común, es que se sabe muy bien la sintaxis de muchas tecnologías, pero al momento de hacer sus desarrollos tienen su proceso, le dan al botón, el proceso llega al 50% y de pronto colapsa, le aparece memory overhead o errores extraños y el desarrollador no sabe qué hacer y tiene que venir el arquitecto de Big Data y se pasan 2-3 horas revisando el código y no se avanza. O esto pasa constantemente en producción, ¿no? Lo probaron en el entorno de desarrollo, lanzan su proceso en un entorno productivo, en desarrollo funcionó, pero en producción no funcionó y salen errores extraños. Y eso muy probablemente se deba a que los data engineers y data scientists no han implementado sus soluciones con patrones de diseño. Al momento de hablar de procesamiento en entornos de Big Data, vamos a poner el caso, digamos, más genérico que todos vamos a poder entender. Hablaremos mucho de Spark. Estos patrones de diseño los vamos a aplicar a Spark para poder entender cómo es que se hacen soluciones reales. Si tú entras a la página web de Spark, lo primero que vas a encontrar es que te hacen esta comparación. El motor de programación de Spark para Big Data comparado con Hadoop, pues es 100 veces más rápido. Y te ponen este pequeño diagrama, ¿no? Es un proceso que tú implementes en Hadoop se demora 110 segundos. Ese mismo proceso en el motor de Spark, 0.9 segundos. Por lo tanto, Spark es mejor que Hadoop. Eso en cierta medida es cierto. Es cierto que Spark es mejor que Hadoop en tiempos de procesamiento. De hecho, Spark es 100 veces más rápido que estos motores. Por eso al día de hoy Spark es el estándar de desarrollo en el mundo del Big Data. Pero van a ver que esto nos va a traer muchísimos problemas. Hay que entender cómo es que Spark procesa. Hay algo llamado procesamiento in-memory. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tú proceses va a ser uso intensivo de la memoria RAM de tu infraestructura. ¿Y esto qué significa? Cuando tú proceses cualquier cosa, sea un proceso batch, sea un proceso de real time o sea un proceso de machine learning, siempre van a haber 3 pasos que vas a ejecutar como mínimo. Leer los datos que quieres procesar, obviamente procesarlos y las resultantes finales escribirlas. La lectura siempre se va a hacer desde disco duro, ¿no? Nos conectaremos a una tabla que vive en disco duro, que son archivos por detrás, y lo cargaremos a la memoria RAM para empezar a hacer el procesamiento, sea con una tecnología u otra. Eso es lo mismo. Se hará el procesamiento en la memoria RAM y la resultante, ahí es donde cambia. En un entorno clásico, las resultantes se guardan en disco duro. Pero en un entorno de uso intensivo de memoria RAM, como lo es Spark, las resultantes se guardan en la memoria RAM, ya no en disco duro. ¿Esto qué significa? Recordemos que la memoria RAM es hasta 100 veces más rápida que el disco duro. Por lo tanto, el almacenamiento se va a hacer al momento. Y podemos seguir encadenando más pasos en nuestro procesamiento. Aquí tenemos el paso 1. Encadenamos otro paso. Directamente se procesa en la RAM, resultante del siguiente paso en la RAM. Tercer paso, misma historia. La resultante se procesa en la RAM y la resultante también se guarda en la RAM. Todo vive directamente en la RAM, en la parte del procesamiento. En cambio, en las tecnologías clásicas de Big Data, había una intercalación.
se lee de disco duro, se procesa en RAM y la resultante se guarda en disco duro. Paso 2. Se lee otra vez de disco duro, se procesa en RAM y la resultante se guarda en disco duro. Justamente ese es el problema que tenían las tecnologías clásicas de Big Data. Al intercalar uso de memoria RAM y disco duro, hacían lento el proceso, porque ponían este componente. El disco duro es extremadamente lento en comparación con la memoria RAM. Spark por eso te dice, bueno, yo soy una tecnología in-memory y las resultantes intermedias de los procesos yo las guardo en variables que van a vivir en memoria RAM conocidas como data frames. Como la memoria RAM es 100 veces más rápida que el disco duro, por eso Spark se vende con que es 100 veces más rápido en su cadena de procesos. Y esto es muy cierto. Si usamos memoria RAM exclusivamente para procesar, nuestro proceso va a ser 100 veces más rápido que si estuviéramos intercalándolo entre memoria RAM y disco duro. Por eso es que Spark se ha vuelto muy popular. Es extremadamente rápido y gestiona muy bien la memoria RAM. Hasta ahí no hay problema. Ahora, aquí es donde ya van a empezar los problemas. El procesamiento in-memory, ya sabemos que procesamiento in-memory es toda nuestra cadena de procesos vive directamente en memoria RAM. Ya no usamos disco duro. El procesamiento in-memory es mejor que el procesamiento clásico del Big Data. Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que estamos procesándolo con tecnologías que intercalan uso de memoria RAM y guardan las resultantes intermedias en disco duro, ¿no? Digamos que el script tiene 3 pasos de procesamiento. Proceso, escribo la resultante del primer paso en disco duro. Proceso, escribo la segunda resultante. Proceso y escribo la tercera resultante. Y finalmente ya lo guardo en la tabla final en donde tiene que vivir mi solución y terminé mi proceso. ¿Cuánta memoria RAM hemos ocupado? Digamos que cada paso ocupa 10 GB de memoria RAM. Uno podría pensar que en total, si cada paso utiliza 10 GB, se utilizará en total 30 GB. Pero esto no es así. ¿Qué es lo que pasa con las tecnologías de Big Data al momento de guardar resultantes en disco duro? El primer paso para procesar requiere de 10 GB de RAM. Y al momento de hacer la bajada a disco duro de estos 10 GB de RAM, la memoria RAM se libera. Y ahora no estás ocupando nada, porque ya bajaste esa información a disco duro. El segundo paso, para procesar necesitas 10 GB de RAM. Acá ya no hay nada, utilizas los 10 GB de RAM y sigues procesando. Bajas a disco duro y se libera esos 10 GB de RAM. Y otra vez estás en cero. Y el tercer paso, misma historia, ¿no? Lee lo que tenga que procesar, probablemente tenga que procesarlo con 10 GB de RAM. Termina de procesar, lo baja a disco duro y se libera la memoria RAM. Vean aquí cómo en cada paso se utilizan 10 GB de RAM y se libera la RAM por la bajada que hacemos a disco duro. Así que globalmente hablando, hemos utilizado 10 GB de RAM. Si tenemos un proceso de esta naturaleza, deberíamos hacer un tuning para reservar solamente 10 GB de RAM del clúster. No necesitaremos más. Pero en el caso de un proceso in-memory, como lo hace Spark, esto ya no se cumple. El primer paso procesa y esa resultante la guarda en memoria RAM. Como la guarda en memoria RAM, no se liberan esos 10 GB de RAM. El segundo paso hará lo que tenga que hacer y guarda la resultante, que también digamos que ocupa 10 GB de RAM. Hasta ahí vas utilizando 20 GB de RAM. El tercer paso, misma historia. Ahí ya vas utilizando 30 GB de RAM. Este tipo de procesos, como lo son de Spark, son de alto uso de memoria RAM. Los procesos in-memory, que actualmente están muy de moda en los ecosistemas de Big Data, on-premise y cloud. De hecho, si tú te vas a cloud, casi todo ese mix tecnológico es in-memory. Utilizan muchísima memoria RAM. ¿Cuánta memoria RAM? Pues mientras más pasos tenga tu desarrollo, más memoria RAM vas a estar utilizando. Entonces, si comparamos ambas soluciones, aquí tenemos 10 GB de RAM de uso y aquí tenemos 30 GB de RAM de uso, porque no hubo liberación de memoria RAM. Esto es contraproducente, va a depender. Por ejemplo, acá podemos ver un pequeño script en Spark, ¿no? Yo entiendo que quizá no todos conozcan de Spark a detalle, pero lo voy a explicar, digamos, de una manera de alto nivel para que todos podamos entenderlo, ¿no? Y aquel que sepa de código de Spark, creo que viendo la imagen del código, va a poder ver un detalle de esa implementación. Acá, por ejemplo, estamos creando
una variable en memoria RAM. Este es el proceso y esta es la resultante de ese proceso. Ese sería el primer paso de mi procesamiento. Acá tenemos otro paso, un segundo paso, y se crea una segunda variable. La primera va utilizando ya 10 GB de RAM, el paso 2, otros 10 GB de RAM, y así seguimos programando. Tenemos un décimo paso y digamos que también utiliza otros 10 GB de RAM, y listo, ¿no? Guardamos ya la resultante final y terminó el proceso. ¿Cuánta memoria RAM hemos utilizado? Si cada paso requiere de 10 GB de RAM, y como son 10 pasos en total, pues habremos utilizado 100 GB de RAM. En la vida real, si tú ya eres un desarrollador, un data engineer o un data scientist, sabrás que cuando tienes procesos empresariales muy complejos, no van a ser 10 pasos, no van a ser 20 pasos, probablemente sean hasta cientos o miles de pasos. Puedes tener scripts extremadamente grandes. Si fuesen 100 pasos, requerirías de 1000 GB de RAM. Si fuesen 1000 pasos, requerirías de 10.000 GB de RAM. Ya son cantidades que cada vez se están haciendo extremadamente grandes. ¿Qué es lo que hacen algunos? Algunos piensan que esto, si tú sabes de Spark, podrías pensar, bueno, entonces, en lugar de hacerlo paso por paso, creando variables en cada paso, no voy a hacer eso, sino que voy a encadenar el proceso. ¿Eso qué significa? Que en una sola variable voy a hacer todo el procesamiento, ¿no? Aquí está el paso 1, luego sobre esa misma variable hago el paso 2 y así sucesivamente hasta el paso 10. Uno podría pensar, bueno, entonces encadeno todos esos 10 pasos en un único gran paso y así ya no consumo mucha memoria RAM. La respuesta es que no. Escribas los pasos por separado en Spark o los escribas en una única gran cadena de procesos, cada uno de estos pasos va a utilizar memoria RAM del clúster. Así que incluso encadenándolo en un único gran paso, seguirás utilizando los 100 GB de RAM. Así que aquí no estás optimizando nada. Simplemente estás escribiendo un único gran paso. Tenemos un problema. Cuando tengamos scripts con muchos pasos, como lo tienen los procesos empresariales reales, van a encontrarse con errores de colapso de memoria. Eso es lo más común en Spark. Uno podría hacer lo siguiente, ¿no? De hecho, cuando uno está en una clase de Spark, lo primero que aprende al momento de tunear es reservar recursos computacionales. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros sabemos que en un clúster de Big Data, pues un clúster es simplemente un conjunto de servidores. Si cada server tiene 100 GB de memoria RAM y tenemos 10 servidores, pues entonces tenemos en total 1000 GB de memoria RAM para que los desarrolladores puedan trabajar. ¿Qué es lo que hacen los desarrolladores? Cuando un desarrollador empieza a trabajar sobre Spark, hay un primer paso que es crear una variable especial llamada Spark. Esta variable es una sesión de conexión al clúster. Básicamente con esta variable tú puedes reservar memoria RAM del clúster. Pero aquí hay un problema. Por ejemplo, aquí estamos viendo la línea de código que crea esa sesión de conexión al clúster para que puedas empezar a trabajar y hacer tus soluciones. Pero aquí no estamos reservando memoria RAM. Si tú creas la variable de esta manera, dependerá de quien haya instalado el clúster de Big Data. Quizá dijo, no, al momento de configurar bien, quien no reserve su memoria RAM para su sesión, le voy a dar 10 GB de RAM. Eso significa que aunque tengas un clúster con mucha potencia de memoria RAM, si tú no reservas la RAM al momento de conectarte a Spark, vas a depender de lo que por defecto tenga configurado Spark. Y eso generalmente es poquísimo. Las buenas prácticas dicen, de hecho, que sea de 10 GB o de 20 GB, porque se supone que el desarrollador tiene que solicitar memoria RAM. Si tú no lo solicitas, te van a dar poquísima memoria RAM. Así que, ¿qué es lo que pasaría si nosotros hacemos eso, ¿no? Simplemente nos conectamos a Spark, tenemos la sesión de Spark y empezamos a trabajar. Por defecto, se nos va a asignar poca memoria RAM para nuestro script. Comenzaremos a programar. Ejecutamos el paso 1, que requiere de 10 GB, y, ok, se va a ejecutar porque el clúster nos dio esos 10 GB para nuestra sesión. Ejecutamos el paso 2, que también requiere de 10 GB de RAM. Hasta aquí serían 20 GB. Pero esto ya no se va a poder ejecutar, porque en la sesión de Spark, el clúster solo nos dio 10 GB. A pesar de que el clúster por detrás tenga muchísima memoria RAM, eso no implica que al momento de que tú te conectes a Spark, te dé toda esa memoria RAM. Tú como desarrollador tienes que decirle, oye, dame, no sé, pues 200 GB de RAM.
Eso es un paso obligatorio. Por eso es que este proceso probablemente va a terminar colapsando, porque al crear nuestra sesión de Spark no le indicamos que queremos cierta cantidad de memoria RAM, ¿no? Habíamos dicho acá necesitamos como mínimo 100 GB de RAM. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tenemos el proceso, ejecutamos y quizá en nuestro entorno de desarrollo con pocos registros funcione, pero cuando vamos a producción con la data real, en donde ya van a haber cientos de millones de registros, eso ya no va a funcionar. En el mejor de los casos, te puede aparecer este error, el Java Heavy Space, ¿no? Que simplemente el proceso colapsó. El proceso que tú estás programando colapsa porque no había memoria RAM, ¿no? Entonces le das al botón, tu proceso llega 2 horas, se queda pensando un buen rato y te aparece este error. Yo estoy seguro que a muchos desarrolladores de Spark ya les ha pasado esto. Eso es lo mejor que te podría pasar. Otra cosa que podría pasar es que colapses el garbage collector y por lo tanto colapses todos los procesos que tuvieron la mala suerte de estar ejecutándose justo cuando tú lanzaste tu proceso. Por ejemplo, si hay 10 desarrolladores que en ese momento están trabajando, le dan enter y hay un proceso que está ejecutándose en la noche y a uno de esos procesos por no tunear le sale ese error, todos los procesos colapsan, a pesar de que el resto de procesos estén bien tuneados, porque el garbage collector es un punto centralizado para controlar todos los procesos de Spark. Así que sí, podrías colapsar procesos ajenos. Y en el peor de los casos, podrías colapsar incluso los propios servicios del clúster. O sea, no solamente los procesos que se ejecutan, sino colapsas el servicio de Spark, colapsas el servicio de Hadoop, de Hive, y el clúster simplemente dejó de funcionar y hay que reiniciar todos los servidores. Y es todo un problema. Estos errores que les estoy poniendo aquí en pantalla son errores reales que han llegado a pasar en las diferentes empresas en donde yo he ido a dar consultoría. Yo lo he visto en vivo. Esto es porque los data engineers conocen mucho de la sintaxis básica de las herramientas, pero no saben programar con patrones de diseño y se encuentran con este tipo de problemas y no saben diagnosticarlo y menos solucionarlos. Acá en el chat hay una consulta. Hola Alonso, ¿y cuál es la diferencia de poner un data frame en caché? Justamente voy a hablar de eso en unos momentos, ¿ah? Hay un patrón para cachear estos pasos de procesamiento, pero vamos por partes. De acuerdo, entonces, ¿cómo solucionamos este error de simplemente creé mi sesión y no reservé la memoria RAM que necesitaba? Pues para eso, al momento de crear la sesión, hay un cierto arquetipo de código mínimo que siempre tienes que utilizar. Lo que les estoy mostrando en pantalla, digamos que es la plantilla mínima de código que existe para crear una sesión de Spark. Menos que eso no puede ser escrito. También para aquellos que no sepan, plantillas de código se les llama snippets. Este es el snippet para implementar el patrón de diseño de tuning de recursos computacionales. Hay 2 líneas que son importantes en todas ellas, ¿no? Si esto fuese una clase de Spark ya, bueno, entraríamos a detalle y les explicaría línea por línea, ¿no? Pero para ponerlo simple el día de hoy. Aquí estamos diciendo, oye, dame 10 instancias de 10 GB de RAM cada una. 10 instancias de 10 GB de RAM, pues estoy reservando en total 100 GB de RAM. Ahora sí tengo la memoria RAM suficiente para que mi proceso pueda ejecutarse. Lo que les muestro en pantalla es lo mínimo. Hay configuraciones más avanzadas. Pero bueno, estamos viendo, digamos, el overview de los patrones de diseño. Con esto ya podemos hacer que el proceso funcione y ya nos vamos a encontrar con este tipo de problemas, porque ya tenemos la suficiente memoria RAM para, digamos, ejecutar 10 pasos que requieren 10 GB de RAM cada uno de ellos. Bien, ya tenemos lo mínimo, tuning computacional y estamos reservando memoria RAM del clúster. Ahora vamos a encontrarnos con otro problema. Este otro problema lo resolveremos con otro patrón de diseño. Así como tenemos el patrón de tuning de recursos para reservar memoria RAM del clúster, ¿y qué pasa si no tenemos la disponibilidad del clúster para hacer procesos cada vez más complejos? ¿Esto qué significa? Hay un patrón de diseño conocido como checkpoint. Voy a poner un escenario también de muy alto nivel para que personas que no sean tan técnicas o que recién estén comenzando puedan entender el ejemplo. Digamos que tenemos el siguiente problema. Yo puse un proceso que tenía 10 pasos de procesamiento, pero en la vida real les mencioné que sus scripts pueden tener hasta cientos y cientos de pasos de procesamiento y pueden llegar a utilizar hasta miles y miles de gigas de memoria RAM del clúster.
Aquí podría pasar un antipatrón de diseño conocido como la monopolización de recursos computacionales. ¿Qué significa esto? Que el desarrollador dice, bueno, como tengo un clúster de 1000 GB de RAM, hago lo siguiente, ¿no? Le digo, dame 100 instancias de 10 GB de RAM cada una y tengo 1000 GB. Ahí lo que hacemos es que un desarrollador monopolice todos los recursos del clúster y ningún otro desarrollador va a poder trabajar en el clúster puesto que ya no hay recursos disponibles. ¿Qué es lo que se hace entonces en la vida real? El encargado de infraestructura por lo general pone cuotas de acceso, pone una regla a nivel de código, ¿no? Obviamente hay que mover archivos de configuración y todo eso, ¿no? Pero en esencia dice lo siguiente: cada desarrollador a lo más va a poder utilizar del clúster 100 GB de RAM, porque si no el resto de desarrolladores no va a poder trabajar. Así que la configuración máxima que los desarrolladores podrían poner es: dame 10 instancias de 10 GB de RAM cada uno. Si yo pongo dame 20 instancias de 100 GB, de 10 GB de RAM cada uno, el clúster no me va a dar 200 GB, porque ya el encargado de infraestructura le puso una limitante. Eso no lo puedes romper con código. A lo más puedes utilizar 100 GB de RAM. Esto se hace por tema de gobierno de recursos computacionales para evitar el antipatrón de monopolización, ¿no? Que el desarrollador se pone creativo y dice, dame todos los recursos del clúster. ¿Qué es lo que pasa con esto? Supongamos que tienes ahora un script más complejo que requiere de 20 pasos de procesamiento en tu script. Entonces, ya sabemos que, ok, los 10 primeros pasos funcionan, ¿no? Puedo reservar 100 GB de RAM y los 10 pasos entran en esos 100 GB de RAM. Pero ahora me piden hacer un script mucho más complejo. Cuando llego al paso 11 y trato de ejecutar toda esta cadena de procesos de 10 pasos adicionales, pues ya no puedo ejecutarlo porque simplemente no tengo memoria RAM. Esto también pasa mucho en la vida real. Digamos que sí, sabes reservar memoria RAM del clúster, pero te pusieron una limitante de infraestructura y a lo más puedes reservar cierta cantidad de RAM, pero tu proceso requiere de más RAM para funcionar. ¿Cómo puedes resolver entonces ese problema si ya no puedes solicitar más RAM porque te han limitado? En la vida real se van a encontrar mucho cuando desarrollen con esto. ¿Cómo hacer la solución para esto? Pues usando el patrón de diseño Checkpoint. ¿En qué consiste este patrón de diseño? Básicamente te dice, bien, hay una limitante de infraestructura que te están poniendo, entonces solamente puedes utilizar cierta cantidad de memoria RAM. Encadenemos los pasos que puedan entrar dentro de esa memoria RAM y luego apliquemos la estrategia de las tecnologías clásicas, que era bajar a disco duro la resultante intermedia. Llegamos al paso 10 y esta resultante intermedia la bajamos a disco duro y liberamos la memoria RAM del clúster. Y nuevamente tenemos a nuestra disposición los 100 GB de RAM para seguir procesando. Como ya hemos liberado la memoria RAM de todos estos pasos, volvemos a leer desde disco duro el archivo intermedio que hemos dejado a mitad de nuestro proceso y seguimos procesando sobre esos 100 GB de RAM que tenemos libres. Esto es conocido como el patrón de diseño Checkpoint. También lo vas a utilizar mucho en la vida real. Ahora, por supuesto que esto tiene una desventaja. Recuerda que cuando ponemos disco duro en medio del procesamiento, hacemos más lento el proceso. Esta parte se va a hacer 100 veces más lento que si lo hubiéramos hecho directamente en memoria RAM. Pero no hay de otra. Te han puesto una limitante por tema de gobierno de recursos computacionales. Si tú eres un líder o un arquitecto, sabes que el tema de gobierno de datos es muy importante, ¿no? Y el gobierno de datos está dividido en gobierno de datos, propiamente dicho, y gobierno del flujo de procesamiento. Parte de una de esas reglas de gobierno de flujo es poner esas limitantes para que los desarrolladores no utilicen el 100% de la potencia del clúster. Esa regla probablemente se las vas a decir a los desarrolladores, pero también tienes que decirle, y cuando requieran más memoria RAM, utilicen esta técnica de diseño Checkpoint para guardar una resultante intermedia, ¿no? Se llenará la RAM, guardamos en disco duro, liberamos memoria RAM, todo esto se borra de la RAM, leemos lo que hemos guardado en disco duro y seguimos procesando en nuestra cadena de procesos con los 100 GB de RAM disponibles nuevamente. Y ahora, ¿y qué pasa si digamos, no, ok, ya, el día de hoy te dijeron a tu script le damos mantenimiento de código y requería de 20 pasos más?
Pero en la vida real tú sabes que el mantenimiento de los códigos cada vez se hacen más complejos, se requieren más pasos, y podrías tener soluciones que tengan cientos y cientos de pasos. Si todo lo hicieses directamente en memoria RAM, eso va a terminar colapsando en algún momento y probablemente eso colapse en producción, en donde ya venga toda la volumetría real de procesamiento. Entonces, este patrón de checkpoint lo vas a estar usando constantemente. Por supuesto que aquí les estoy poniendo un ejemplo conceptual para que todos lo podamos entender, ¿no? Tenemos 10 pasos, checkpoint, 10 pasos, checkpoint, 10 pasos, checkpoint, y así con 100 GB de RAM podemos tener muchos pasos de procesamiento, literalmente todos los que necesitemos. Cada 10 pasos hacemos el checkpoint para liberar memoria RAM. En la vida real la implementación de este patrón es un poco más compleja porque hay que saber refinadamente en qué paso hacemos el checkpoint. ¿Cómo podemos averiguar en qué paso debe hacerse el checkpoint? Para esto ya hay técnicas de desarrollo que, bueno, si estuviéramos ya en un clúster de Big Data conectado, ¿no? En la vida real lo que se hace es al momento de desarrollar, se ve la memoria RAM que se va usando respecto a lo que has reservado y hay una técnica para ver si esto está a punto de colapsar y cuando está el 90% del uso de la memoria RAM se aplica el checkpoint y bueno, de ahí es un poquito ya más técnico, ¿no? Pero la esencia es esa, crear checkpoint cuando tu procesamiento esté a punto de colapsar para liberar la memoria RAM. La desventaja, ya sabemos, es que ese paso de procesamiento será hasta 100 veces más lento. Y obviamente también hay técnicas para hacerlo un poquito más rápido, como la binarización. Pero bueno, ya estaríamos entrando en detalles técnicos un poquito más complejos. La esencia de ese patrón es esto de aquí. A nivel de código, ¿cómo se traduce? Obviamente, digamos que la codificación ya requeriríamos de 2 horas para hablar ya detalle del patrón de diseño checkpoint, ¿no? Pero vamos a ver las líneas de código que como mínimo tú deberías implementar. Vas a necesitar una función que le aplique el checkpoint a uno de esos pasos intermedios, ¿no? El dataframe número 10, qué sé yo. Un dataframe, para quienes no sepan, es un paso, una variable en memoria RAM, ¿no? La resultante intermedia de nuestro procesamiento. ¿Cuáles son los 4 pasos como mínimo que tienes que ejecutar? En primer lugar, deberás de crear un directorio temporal en tu sistema de archivos distribuidos, que podrá ser Hadoop, podrá ser S3 de Amazon, el Blob Storage de Azure, qué sé yo, ¿no? Crear una carpeta para guardar el dataframe en disco duro. Luego, guardas ese dataframe en esa carpeta. El almacenamiento, para que no sea tan lento, se hace en un formato conocido como Parquet. De esa manera ya no se hace 100 veces más lento, se hace 10 veces más lento. Y obviamente eso es una buena ganancia en tiempos de procesamiento. Por eso es que los checkpoints se hacen en formato Parquet. El Parquet es un formato de binarización muy rápido. No tan rápido como la memoria RAM, obviamente, pero bueno, no hay de otra, no tenemos RAM, así que bajamos a disco duro. Al momento de hacer la bajada a disco duro, se libera la memoria RAM, ¿no? Porque hacemos el volcado desde la RAM al disco duro. Y si hemos ocupado los 100 GB, en esa bajada a disco duro se liberaron esos 100 GB de RAM. Como ya hemos liberado la memoria RAM, leemos nuevamente eso que hemos almacenado y lo volvemos a cargar a la memoria RAM. En ese momento, si teníamos 10 pasos ejecutados, ahora solamente nos hemos quedado con el último paso. Los otros 9 pasos ya no existen en la memoria RAM. Retornamos ese dataframe y seguimos encadenando demás procesos en la memoria RAM. Acá, por ejemplo, podemos ver el uso de ese patrón aplicado a un script, ¿no? Digamos que aquí está el paso 1 de procesamiento que requiere 10 GB de RAM. Seguimos programando, estamos en el paso 10 y por medio de técnicas de memoria RAM detectamos que ya está a punto de colapsar la RAM. Eso implica que ahí aplicamos el checkpoint. A nivel de código, ¿cómo se traduce? Es llamar a la función, pasarle el dataframe al cual queremos aplicar checkpoint. Ya sabemos que por detrás la función hará el proceso de checkpoint y te devolverá el dataframe. Y todos los dataframes anteriores serán eliminados de memoria RAM y simplemente tendrás ese dataframe 10 y podrás seguir encadenando el procesamiento en los demás pasos. Así es como se utiliza este patrón de diseño a nivel de codificación. Aquí también otro punto importante. Estos patrones de diseño no son opcionales. No es que el desarrollador diga, ¿no? Bien, si quiero lo implemento, si quiero no. Son obligatorios. De hecho, tanto el patrón de diseño
de checkpoint como tuning de recursos son los mínimos que todo desarrollador profesional debe de incluir en sus scripts. Si tú te encuentras con un script que no tiene ni tuning ni checkpoints, probablemente es un script que potencialmente va a colapsar en algún momento. Un desarrollo profesional implica este tipo de programación. Vamos a ver ahora otro patrón de diseño. Si queremos reservar memoria RAM del clúster para trabajar, tenemos el patrón de tuning de recursos. Si tenemos limitantes de uso de esa memoria RAM, tenemos el patrón de checkpoint para hacer bajadas a disco duro y continuar con cadenas de procesos. Hay otro tercer escenario con el cual se van a encontrar muchísimo en la vida real. Y esto lo van a resolver con este tercer patrón de diseño, el patrón caché. Acá, por ejemplo, digamos que negocio nos pide hacer 3 reportes, ¿ok? Vamos a programarlos. Y cuando codificamos, vemos lo siguiente. Hay 10 pasos con el cual nosotros creamos un data frame intermedio, ¿no? Una resultante intermedia. Y luego, sobre esa resultante intermedia, aplicamos otros 10 pasos para obtener el reporte A. Sobre esta misma resultante intermedia, aplicamos otros 10 pasos para obtener el reporte B. Y sobre esta misma resultante intermedia, aplicamos otros 10 pasos para obtener el reporte C. Hay un punto en común entre los 3 reportes. ¿Cuál es el problema? Supongamos que esta cadena de procesos, es decir, programo toda esta parte y se demora 5 horas para poder llegar hasta este punto. ¿Ok? No hay problema. Y ahora voy a hacer el reporte A. Esto se demora 10 minutos. Entonces, 5 horas más 10 minutos van a ser 5 horas con 10 minutos para obtener el reporte A. Ahora vamos al reporte B. ¿Cómo funciona Spark? Las cadenas de procesamiento siempre se van a ejecutar. Previamente esta cadena de procesos ya se ejecutó para calcular el reporte A. Para calcular el reporte B ya no sería necesario volver a ejecutar toda esta cadena de procesos que se demora 5 horas, porque en el paso 10 ya tengo la resultante. Directamente me conecto a la resultante y sigo programando, ¿no? Para que solo se demore 10 minutos. Pero Spark no funciona así. Si hay una cadena de procesamiento de la cual dependen otras cadenas, esta subcadena se va a ejecutar siempre, a pesar de que previamente ya se haya ejecutado para otra subcadena de procesos. ¿Eso en qué se traduce? Que el reporte B va a volver a ejecutar todo esto, más los 10 minutos que se demora para hacer los pasos que realmente nos interesaban. Igual con el reporte C, ejecutará nuevamente todo esto y 10 minutos propiamente del reporte. Eso es un problema. ¿Cómo podemos resolver este problema? Utilizando el patrón de diseño caché. ¿Qué es lo que nos dice este patrón de diseño? Si hay una cadena de procesamiento de la cual dependen otras cadenas, la última resultante de esa cadena la vamos a almacenar en una zona de memoria especial conocida como la caché. ¿Qué implica esto? La primera vez que alguien utilice esa cadena de procesamientos, obviamente va a tener que ejecutarse, ¿no? Se demorará sus 5 horas y los 10 minutos de esta parte del proceso. Pero para el reporte B ya no va a ser necesario volver a ejecutar toda esta cadena, porque ya existe el data frame, la variable, en la caché. Directamente te conectarás a la caché y simplemente en 10 minutos tendrás el reporte B. Igual con el reporte C. Eso quiere decir que, a diferencia del proceso anterior, que se estaba demorando 15 horas con 30 minutos, aquí se está demorando 5 horas con 30 minutos. Por lo tanto, nos hemos ahorrado 10 horas de procesamiento. Esto que les estoy mostrando pasa constantemente en la vida real. A nivel de código, ¿cómo se interpreta esto? Por ejemplo, acá tenemos un data frame que se crea con toda una cadena de procesos de varios pasos, ¿no? Entonces, acá tenemos 10 pasos que crean ese data frame. Ahora, sobre ese data frame,
vamos a construir 3 reportes, ¿no? Le hacemos una consulta de filtrado y le decimos, oye, dame un reporte para aquellas personas que tengan más de 27 años, que se llamen Sebas, y otro reporte para las transacciones que sean mayor a $1000. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay un data frame base sobre la cual se hacen esas consultas. ¿Eso qué implica? Que este data frame con el cual estamos haciendo estos procesamientos lo tenemos que cachear para que la primera vez que se utilice se demore sus 5 horas y ya la segunda vez, como está cacheado, solamente se va a ejecutar esta parte del proceso y ahorraremos tiempo. Esta es la traducción de ese patrón de diseño. A ver, aquí hay una consulta. Cuando usas checkpoint y hay algo en caché, ¿qué ocurre? ¿Se mantiene en caché o baja a disco? Esa es una muy buena pregunta. Spark siempre prioriza la memoria RAM. Eso significa que si tú en la misma cadena de procesos le haces caché y también le haces checkpoint, va a priorizar siempre el caché, la memoria RAM. Recuerda que estos patrones de diseño se usan en momentos diferentes. Checkpoint se utiliza cuando simplemente no puedes tener más memoria RAM. Y caché se utiliza cuando hay un data frame con el cual calculas otros data frames. Ahora, para terminar, les voy a mostrar un patrón de diseño un poco más complejo, conocido como el patrón de tensorización. Esto se utiliza mucho en temas de deep learning, redes neuronales y redes convolucionales. La siguiente conferencia que voy a estar dictando va a ser de visión artificial. Ahí ya les voy a explicar todo el detalle técnico ya con un poco más de profundidad. El día de hoy quiero que simplemente se lleven la idea de qué implica este patrón de tensorización, porque van a ver que es una especie de combinación entre el patrón de caché y el patrón de checkpoint. Para eso primero tenemos que hablar qué es un tensor. Matemáticamente hablando, los tensores son estructuras de datos especiales que nos van a permitir hacer diferentes tipos de procesamiento. Por ejemplo, se usan para hacer análisis de objetos hiperdimensionales en dimensiones que son mayores a 3 dimensiones, ¿no? O por ejemplo también existe lo que es el cálculo tensorial, o esto tiene muchas aplicaciones en la computación cuántica para hacer procesos de tensorización, en fin. Un tensor es un componente matemático que quizás sea un poquito complejo de definir en este momento, ¿no? Hay que tener algunos conocimientos previos. Pero para darnos una idea general de qué es un tensor, lo voy a explicar con una aplicación práctica. Los tensores, por ejemplo, se utilizan mucho para hacer procesamiento de datos no estructurados, como lo pueden ser las imágenes. Esto se utiliza mucho para la visión artificial. Acá tenemos la imagen de un periquito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros sabemos que las imágenes tienen canales R, G y B. Entonces, podríamos sacar el canal R de la imagen, o el canal verde, o el canal azul de la imagen. Matemáticamente hablando, ¿esto qué implica? Cada uno de estos canales son una matriz numérica en donde cada número representa la intensidad del color del píxel de la imagen. Acá, por ejemplo, el píxel que está en la posición 2, 1, que quizás sea este de aquí, en el canal R tiene una intensidad 11 del color rojo. En el canal verde, intensidad 70. Y en el canal azul, intensidad 75. Entonces ya sabemos que al combinar esos 3 colores nos dará este color. Acá hay otro píxel que también será la combinación de 3 canales de colores. Esos colores pueden ser representados con números que van desde 0 a 255, donde 0 es la ausencia del color y 255 es la tonalidad más fuerte de ese color. Entonces tenemos 3 matrices para representar cada canal de la imagen de este periquito. Ahora, cuando nosotros queremos hacer entrenamientos de visión artificial para, por ejemplo, reconocer que esto es un ave, o este es un gato, o este es un ave, o este es un perro, y así sucesivamente, hay que encontrar esos canales de colores y darles una representación matemática. Estas 3 combinaciones es la imagen del periquito, esta es la imagen del gato, y así sucesivamente. A todo este dataset matemático se le conoce como un tensor. Entonces, al menos al día de hoy, para entenderlo a muy alto nivel, ¿no? Ya cuando les haga la conferencia de visión artificial les daré un poco mayor detalle, ¿no? Pero el día de hoy, para entenderlo a muy alto nivel,
Un tensor matemático es una agrupación de matrices, en donde estos matrices representan, al menos para la visión artificial, canales de colores. Ahora, aquí hay unas consultas. Buenas noches. Si por X o Y razón se cae la sesión de Spark, ¿se pierde lo almacenado en caché? Sí, si el proceso de Spark colapsa, colapsó la memoria RAM y por lo tanto lo que está cacheado en memoria RAM se perdió. Buenas noches a todos. Disculpen, entré tarde. No sé si existe la posibilidad de que nos pasen el video o suban el video. Sí, no se preocupen. La grabación se las va a compartir a todos al día siguiente, así que van a poder verlo con calma. Siempre existiría la posibilidad de que el caché sea la mejor opción antes que el checkpoint o viceversa. Claro, ¿no? Si, por ejemplo, si te sobra la memoria RAM, puedes estar cacheando constantemente, ¿no? Porque tienes mucha memoria RAM. Por otro lado, si tienes poca memoria RAM, pues checkpoint, no habrá de otra, ¿no? Será más lento el proceso, pero es una limitante de infraestructura. Como ven, este tipo de preguntas que están haciendo implica que entienden a alto nivel el patrón. Entonces ya vienen estos cuestionamientos, ¿no? ¿Dónde me conviene usar el patrón? Justamente un Data Engineer Senior tiene ese ojo técnico para saber cuándo usar el patrón y en qué momento te conviene. Regresando al tema de la tensorización. Para efectos prácticos, un tensor es una representación matemática de datos no estructurados. En este caso, un tensor lo podemos ver como una matriz de matrices, ¿no? Este primer elemento está representado por 3 matrices, este segundo elemento por 3 matrices, y así sucesivamente. Todo ese conjunto matricial del dataset de imágenes sería el tensor que va a procesar el modelo de Deep Learning para encontrar los patrones visuales. ¿Qué implica encontrar patrones visuales? Como les dije, ¿no? Les estoy poniendo un ejemplo de muy alto nivel. Obviamente hay todo, o sea, requeriríamos literalmente de 20 horas previas de Deep Learning antes de hablar de eso, ¿no? Pero para tenerlo, digamos, a muy alto nivel. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de dos periquitos, ¿no? ¿Qué es lo común entre estas dos imágenes? Que la boca tiene cierta forma, que el ala tiene cierta forma y que las patas tienen cierta forma. Entonces, la imagen de lo que significa un periquito tiene 3 patrones visuales: forma de la boca, forma del ala y forma de las patas. Cualquier imagen que incluya esos 3 patrones visuales, el modelo de Deep Learning lo va a clasificar como un periquito. Matemáticamente, ¿qué implica esto? Aquí ya, como les dije, ¿no? Requeriríamos de 20 horas previas de Deep Learning para entender formalmente qué implica hacer reconocimiento de patrones de imágenes. En esencia, se utiliza una variación de las redes neuronales conocidas como redes convolucionales. En esencia, hay capas convolucionales que van detectando estos patrones sobre los tensores matemáticos. Eso significa que, matemáticamente hablando, entrará el tensor y se detectarán los patrones visuales en forma tensorial. Eso implica hacer un reconocimiento de imágenes. Ya sabemos que una imagen tiene una representación tensorial, entonces la forma de lo que implica la boca de un periquito, su ala y sus patitas, matemáticamente tienen una representación tensorial. Eso es lo que hacen las redes convolucionales. Encuentran tensores que representan patrones visuales. Aquí les estoy mostrando la arquitectura, de hecho es incompleta, ¿no? Hay 4 pasos en la arquitectura, pero bueno, como les digo, ¿no? Carecemos de los conocimientos técnicos para hablar de esos 4 pasos, ¿no? Ya en la siguiente conferencia voy a detallar más de visión artificial. Pero en esencia, lo que se hace es tomar el dataset de imágenes, tensorizarlo y probar una arquitectura de red convolucional para encontrar los patrones. Pero, ¿cómo se trabaja en la vida real? No vas a armar solo una red convolucional. Constantemente vas a estar armando muchas redes convolucionales. Quizá la primera red convolucional que implementes encuentre un 70% de los patrones. Le haces alguna calibración a tu red, vuelves a ejecutar el modelo y la segunda encuentra un 85% de patrones. Mueves algunos parámetros de configuración de tu red convolucional y llegas hasta un 95% de patrones y negocio te dice, ok, es un modelo analítico que puede salir a producción. Ya tenemos algo útil. Así es como se trabaja. Pero aquí hay un gran problema. Al igual que vimos que en Spark había un punto que se repetía, ¿no? Esta cadena de procesos y esto se va a repetir. Tensorizar, es decir, dar una representación matemática a un dataset de imágenes es algo que computacionalmente hablando toma su tiempo.
Por ejemplo, si tuviéramos 500.000 imágenes, podríamos estar 20 horas esperando a que esta tensorización se realice. Y para que la red convolucional encuentre los patrones, otras 20 horas. 40 horas por aquí, 40 horas por acá y 40 horas por aquí. En total, 120 horas. Creo que aquí ya, si hemos entendido los patrones anteriores, podemos encontrar un punto de optimización aquí. En lugar de estar constantemente tensorizando el dataset de imágenes, en la vida real eso solo se hace una vez. Se tensoriza. El problema es que estos tensores matemáticos son tan grandes que no entran en la memoria RAM. Por eso es que se guardan directamente en disco duro y se procesan por partes. Una parte del tensor se va a un archivo tensorial, otra parte del tensor se va a otro archivo tensorial y así sucesivamente. Podemos ver entonces aquí una aplicación práctica del checkpoint aplicado a modelos de Deep Learning. Solo que ya no creamos un archivo, sino que se crean muchos archivos. ¿Esto qué implicaría? La creación de los archivos tensoriales se hace una sola vez. Se demorará sus 20 horas. Y luego, bueno, la primera vez las 20 horas de tensorizar y las 20 horas para encontrar los patrones visuales. Pero la segunda vez ya no hay que tensorizar nada. Directamente buscamos los patrones en los tensores. Y la tercera vez también buscamos directamente los patrones en los tensores. El tiempo total ahora es de 80 horas y por lo tanto nos hemos ahorrado 40 horas de procesamiento. Además, en la vida real las arquitecturas de redes convolucionales para encontrar patrones visuales se iteran muchas veces. Generalmente se hacen de 10 a 20 calibraciones. Imagínate que cada calibración requiera 20 horas de generación del tensor. Eso no tiene sentido. Se tensoriza, se guarda en archivos tensoriales que tienen una estructura de datos especial y sobre ellos ya se lanzan el modelamiento para encontrar los patrones visuales. Ahora, si hablásemos de código de la tensorización, bueno, digamos que este es un patrón. Los patrones que hemos visto anteriormente son entre básicos e intermedios. Ya tensorizar, digamos que es un patrón avanzado, ¿no? Ya el código, de hecho, esto es una parte del código, pero ya es un poquito más extensa esa codificación. Lo importante saber es que existen estas técnicas y esto no es algo que quien les habla se las está inventando porque se le ha ocurrido de pronto, sino que son estándar de industria. Si tú te vas, no sé, pues consigues un trabajo en Google o en Amazon o en Microsoft o en una de estas grandes empresas y vas a revisar sus códigos, ellos codifican de esta manera. No es simplemente colocando y procesando con sintaxis básica. Hacen uso de estos patrones de diseño. ¿Por qué tenemos que hacer uso de patrones de diseño? Esto es lo que también siempre les digo a todos en mis clases, ¿no? En las clases generalmente te pueden enseñar la sintaxis básica y se resuelve un ejercicio que está preparado para que funcione y todo bien, ¿no? Pero la vida real no es así. La vida real es más compleja que un ejercicio controlado de clase. Por eso es que es necesario hacer implementaciones con patrones de diseño, porque cuando tú ya vayas a una empresa y hagas soluciones que procesen millones de registros, tus soluciones clásicas no van a funcionar a menos que utilices patrones de diseño. Los patrones de diseño, esto tenlo siempre muy en cuenta, no son opcionales, son obligatorios. Creo que el día de hoy hemos visto la justificación del por qué tenemos que hacer codificaciones basadas en patrones. A ver, aquí hay otra consulta. En temas de infraestructura, ¿se recomienda tener un clúster separado para analizar imágenes o se debería usar el mismo clúster que usamos para guardar datos estructurados y semiestructurados? En temas de infraestructura se recomienda siempre tener una isla diferente de clúster de procesamiento para temas analíticos. O sea, tenemos una infraestructura para capturar los datos, normalizarlos y dejar listos para procesar. Y tenemos una infraestructura para hacer cosas de Deep Learning, de Machine Learning, de visión artificial. O sea, una estructura diferente. El estándar de infraestructura es que se manejen en dos entornos diferentes. Esa también es otra buena pregunta, ¿no? Porque justamente ahí va la siguiente parte, ¿no? Existen muchos otros patrones de diseño. Por ejemplo, lo que su compañero preguntó es un subpatrón de un patrón mayor conocido como el multicloud, en donde se crean islas de infraestructura según necesidad. Uno de los grandes problemas, que de hecho también lo mencioné a principio de este año, Harvard lo dijo, ¿no?
las empresas dependen mucho de solo una nube y eso les otorga mucho poder de negociación, ¿no? Nadie te dice que al siguiente año te cambien el contrato y te cobren 10 veces más, por ejemplo, ¿no? Multicloud evita ese problema. O existe el patrón Store Data, o el ETL on Data Lake, o el Binarization, o el Anti-With Column, y hay muchísimos patrones de diseño. ¿Qué es lo ideal? Que tú como Data Engineer, Data Scientist, Data Architect o Data Leader, lo ideal es que todos conozcamos así, ¿no? A nivel conceptual los patrones. Ahora, si tú ya eres un Data Engineer o un Data Scientist, también tienes que saber esa codificación. Entonces, digamos que a los que son definidores, suficiente con la parte conceptual, pero los que son desarrolladores tienen que saber cómo se traducen esos patrones a código. Y hay muchos patrones de diseño en la vida real, cada uno según cierta necesidad de negocio. ¿Qué podemos decir a manera de conclusiones? Yo esto lo veo mucho, ¿no? Cuando muchos data engineers o data scientists empiezan a trabajar, digamos que tienen muchas expectativas, ¿no? Quiero aprender de Azure, de AWS, de Google, y eso está muy bien. De hecho, yo actualmente estoy también dictando el curso de Big Data y Machine Learning Multicloud, ¿no? Porque lo primero es aprender los patrones de diseño y luego es cómo esos patrones de diseño se traducen a cada nube. El flujo de procesamiento en patrones de diseño es agnóstico a las tecnologías en donde se ejecute. ¿Cómo aprender entonces todo esto? Acá les estoy mostrando, digamos, la manera general en cómo un profesional en el mundo del Big Data debería aprender estos temas. Lo primero es aprender el estándar de desarrollo. Dentro de este estándar de desarrollo se aprenden todos los patrones de diseños existentes. Se practica en el ecosistema estándar, obviamente. Y luego, esos patrones se traducen a las clouds, a las nubes que actualmente se utilizan más, ¿no? ¿Cómo se traduce el patrón a Azure, a AWS, a GCP, ¿no? Una vez que dominas el patrón, ya la traducción tecnológica a cada nube propietaria es fácil. Obviamente cambian la sintaxis en ciertas partes de cada una de estas nubes. Una vez que ya has aprendido cómo se hace la traducción de estos patrones a cada nube propietaria, lo siguiente es aplicar esos patrones ya para hacer soluciones. Como mínimo, tienes que saber cómo hacer soluciones de reportería, de procesamiento semiestructurado, de tiempo real, de machine learning y de deep learning. Si dominas toda esta forma de trabajo, te puedes considerar un perfil senior en el mundo del Big Data, ¿no? Dependiendo de tu posición, o seas Data Engineer, Data Scientist, Data Architect o Data Leader. Un senior es aquel que conoce de todo esto. Los que son Data Leader y Data Architect a nivel conceptual y los que son Data Engineer y Data Scientist a nivel de desarrollo. Es lo mínimo para ser considerado un senior. Al menos a nivel global. En Latinoamérica es todo un problema realmente encontrar perfiles que sean realmente seniors. Generalmente aquí en Latinoamérica a un senior se le conoce, no sé, pues tiene 3 años de experiencia trabajando, es senior. Eso no se aplica. Y bien, creo entonces que ha quedado en claro que todo esto es necesario. La vida real es más compleja que simplemente aprender la sintaxis básica de estas tecnologías. Digamos que a muy alto nivel esto implicaría aprender todos esos patrones de diseño. Y a manera de finalización de esta pequeña conferencia que hemos realizado el día de hoy, les quiero invitar a todos a que puedan revisar la página web de Big Data Academy para que vean los cursos que están disponibles. Todos los cursos que nosotros dictamos están orientados a aprender estos patrones de diseño. Yo, por ejemplo, voy a estar dictando el curso de Spark y también este curso de Big Data. Ambos cursos son multicloud, o sea que los patrones de diseño que aprendas o la forma de codificación se va a poder aplicar a las 3 nubes más populares que al día de hoy existen: AWS, Azure y GCP. Si tú no conoces nada de Big Data, este programa podría ser el especial para ti, el de Big Data y Machine Learning. Si tú ya conoces algo de Big Data y quieres empezar a hacer patrones más avanzados, quizá el programa de Spark sea ideal para ti. Por otro lado, si digamos que tú ya conoces un poco de Big Data y estás trabajando en una empresa en donde utilizan nube o quieres aprender una nube en particular, quizá el programa de GCP sea mucho mejor para ti. Por ejemplo, ¿no? Aquí hablamos mucho de Big Data. GCP tiene parte de Big Data, pero también tiene otros temas, ¿no? Hay temas de microservicios, de despliegue web y qué sé yo, ¿no? El cloud, una parte es Big Data, pero hay muchos otros temas.
Por último, también recuerden que al participar en nuestras conferencias, junto con el enlace de la grabación del video, les van a compartir los enlaces de código de descuentos por si quieren matricularse en alguno de nuestros cursos. Y yo les recomiendo que como mínimo entren a la página web del curso y vean los temarios que hay para cada uno de estos cursos, para que vean en esencia qué es lo que implica aprender todos estos temas. Ahí van a poder encontrar detalladamente la lista de los patrones y los temas que un senior debería de conocer para poder desarrollarse en el mundo del Big Data. Acá hay algunas consultas. Aparte de Python, IA, ¿qué conocimiento se debe reforzar para poder entender un código de tensorización y luego hacer uno de propia autoría? Como mínimo, Python, obviamente como lenguaje de programación, o algún framework de backend, como lo puede ser Keras, y algún framework de frontend, como lo puede ser TensorFlow. Python lo utilizas como lenguaje, Keras lo utilizas como librería, y TensorFlow lo utilizas como motor de ejecución y paralelización. Compártanos el link, por favor. Sí, no se preocupen. Si se han registrado en el formulario de la conferencia, el día de mañana les va a llegar el material con los enlaces. Los voy compartiendo el enlace de... Bueno, ahí está el enlace de Big Data Academy por si quieren revisar los temarios de los cursos. El material y la grabación se los van a compartir también el día de mañana y también les van a estar enviando los códigos de descuento por si quieren matricularse. Alonso, consulta, ¿en el curso de Spark se va a ver Python o solo Scala? En el caso de el Spark que vamos a trabajar en el curso de aquí va a ser exclusivamente con Scala, porque con Scala podemos hacer más optimizaciones que con Python. Ahora, en el curso de Big Data sí lo trabajamos con Python, ¿no? Porque digamos que este es un curso general en donde se ve todo. Entonces, poner Scala directamente podría ser algo confuso para aquellos que no conozcan de Python, de Scala. Porque, por ejemplo, en Spark y Scala se va a tener una clase introductoria de cómo se programa en Scala, ¿no? En cambio, en Python es mucho más simple. Viendo la sintaxis Python se entiende. Así que, para la especialización de Spark sí es directamente todo con Scala. De acuerdo. Espero verlos en una... aquí otra consulta. Los patrones de diseño que nos presentaste hoy los muestras en qué programa. En realidad están en todos los programas. O sea, va a depender de lo que se haga en cada programa. La revisión de absolutamente todos los patrones de diseños existentes se hacen en el programa de Big Data y Machine Learning Multicloud, ¿no? Básicamente este programa hace todo esto de aquí, ¿no? Hacemos todo esto en el programa de Big Data y Machine Learning Multicloud. Acá también en el programa de Spark se utilizan los patrones, pero ya orientados solamente a la parte de Spark, ¿no? Ya se ven patrones más avanzados. Hay otro programa que es de ciencia de datos, en donde por ejemplo ahí nos enfocamos mucho en la parte de tensorización y hacer optimizaciones de uso de estas estructuras de datos especiales. GCP, por ejemplo, está más relacionado a la parte de infraestructura, ¿no? Como todo lo que tú codifiques va a vivir en la infraestructura y hay que instanciar servidores, servicios, hay que tener temas de control de gastos, hay que hacer seguimiento a la infraestructura. Como pueden ver, entonces, cada programa está especializado en implementar ciertos patrones de diseño. Por eso les recomiendo que vean los temarios para que vean el overview de qué es lo que se trabaja, ¿no? Pero en todos ellos se ven los patrones de diseño asociados a los temas que se trabajan. Acá también les estoy dejando algunas pequeñas recomendaciones dependiendo de qué es lo que te interese, en qué deberías enfocarte de aprender. De acuerdo. Conmigo entonces creo que ya será hasta otra oportunidad, probablemente dentro de otros 25 días, se dictan más o menos cada mes. La siguiente conferencia que se va a dictar es la de visión computacional, justamente para entrar en detalles de cómo es que se encuentran estos patrones visuales. Les adelanto que eso se hacen con técnicas de Deep Learning. Así que dentro de un mes, a mediados de noviembre, vamos a estar viendo ese tema para quienes estén interesados. Si te has registrado en el formulario y has dicho que estás interesado en futuras conferencias, cuando esté disponible el registro, te van a enviar también el enlace para que puedas asistir en el futuro. De acuerdo, conmigo, amigos, será hasta otra oportunidad. Espero verlos pronto en futuras conferencias gratuitas y también espero ver a los que estén interesados en los cursos que estaremos dictando. Bien, cuídense mucho y estaremos en contacto. Nos vemos.